Me había preparado para celebrar 65 años de vida, rodeado de las personas que amaba. Nunca imaginé que mi propia hija se levantaría con su copa en alto, sonreiría frente a 50 invitados y declararía que el día más feliz de su existencia sería cuando yo estuviera muerto. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Andrés Molina Vega y esta es la historia de cómo descubrí que el amor de padre tiene límites que nunca creí posibles. Todo comenzó en Valencia, en ese restaurante donde había reservado el salón principal para mi cumpleaños. Había invitado a familiares, amigos de toda la vida, antiguos compañeros de trabajo. Quería celebrar por todo lo alto, porque después de 3 años desde que perdí a mi esposa Pilar, finalmente sentía que podía volver a sonreír. La noche transcurría perfecta, las mesas decoradas con flores blancas, la música suave de fondo, las conversaciones animadas. Mi hijo Javier estaba sentado a mi derecha con sus hijos pequeños, mis nietos de 4 y 6 años, que no paraban de dibujarme tarjetas de cumpleaños con crayones de colores. A mi izquierda, mi hija Nuria conversaba con su esposo Óscar Navarro Diz. Ella lucía un vestido negro elegante, maquillaje impecable, esa sonrisa que heredó de su madre. Habíamos terminado el plato principal, cuando ella golpeó suavemente su copa con el tenedor. El tintineo del cristal llamó la atención de todos. Las conversaciones cesaron gradualmente. Nuria se puso de pie, copa en mano, y yo sentí esa calidez de padre orgulloso, pensando que iba a dedicarme unas palabras bonitas. ¡Qué equivocado estaba! Quiero hacer un brindis especial esta noche. Comenzó con voz clara, proyectada para que todos escucharan. Su mirada me encontró por un segundo antes de continuar. Por mi padre Andrés Molina Vega, que hoy cumple 65 años. Hubo algunos aplausos dispersos. Yo sonreí esperando el momento emotivo. Pero entonces su expresión cambió. La sonrisa se volvió fría, casi cruel. Quiero ser completamente honesta con todos ustedes. El día que este hombre muera será el día más feliz de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno del salón. Vi rostros congelados en expresiones de shock, bocas abiertas sin palabras, miradas confundidas que iban de Nuria a mí, intentando entender si era algún tipo de broma de mal gusto. Mis nietos dejaron de dibujar. Javier se tensó en su silla. Baltasar Camps, mi amigo de 40 años, palideció en su mesa. Nuria levantó su copa más alto, bebió un sorbo largo sin apartar sus ojos de mí, y se sentó de nuevo como si acabara de comentar el clima. Óscar la miraba nervioso, tirando del cuello de su camisa. Algunos invitados tosieron incómodos, otros miraban sus platos como si de pronto fueran fascinantes. Yo sentí que el mundo se detenía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban ligeramente mientras sostenía mi servilleta. Durante 3 segundos eternos no pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi hija, mi Nuria, la niña que había cargado en brazos, acaba de desear mi muerte frente a 50 personas en mi cumpleaños. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El shock inicial se transformó en una calma extraña, casi fría, porque llevaba 4 meses preparándome para este momento, aunque nunca imaginé que llegaría de esta manera. Metí lentamente la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre blanco doblado. Lo coloqué sobre la mesa frente a mí con cuidado deliberado. «Nuria», dije con voz sorprendentemente tranquila. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Tengo algo que todos aquí necesitan escuchar».
Mi hija me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. He preparado una carta y creo que este es el momento perfecto para leerla. El silencio se volvió aún más denso. Podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Javier me miraba preocupado, pero asintió levemente. Él sabía lo que venía. Abrí el sobre despacio. Desdoblé las 2 hojas de papel con mi letra cuidadosa. Mis manos ya no temblaban. Queridos amigos y familiares, comencé a leer mientras recorría el salón con la mirada. Escribo estas palabras porque hay verdades que merecen ser dichas en voz alta delante de testigos. Mi voz sonaba extrañamente serena, como si perteneciera a otra persona. Durante los últimos 4 meses he descubierto cosas sobre mi propia hija que jamás hubiera imaginado posibles. Nuria intentó interrumpir. «Papá, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo». Pero levanté una mano pidiendo silencio y continué leyendo. Sé sobre las cuentas bancarias que abriste usando mis documentos personales. Sé sobre los 83.000 euros que has desviado de mis ahorros durante los últimos 2 años. Sé sobre las conversaciones que has tenido con tus amigas contando los días para heredar. Sé sobre los planes que tú y Óscar han elaborado para controlar mi dinero. Hice una pausa dejando que las palabras calaran. Lo sé todo, Nuria, absolutamente todo. El rostro de mi hija pasó de la arrogancia al pánico en segundos. Óscar se había puesto de pie, nervioso, mirando hacia la salida, como calculando si podía escapar. Los murmullos comenzaron a propagarse por las mesas. Escuché a alguien susurrar 83.000 euros con incredulidad. Por lo tanto, continué. Quiero que todos los presentes sepan que he tomado medidas legales completas. Nuria Molina Castillo no recibirá un solo euro de mi patrimonio. He reorganizado todos mis bienes, he cambiado todos los accesos y he presentado la documentación necesaria ante las autoridades competentes. Doblé la carta lentamente. Te sugiero, hija mía, que consigas un buen abogado. Lo vas a necesitar. El silencio era ensordecedor. Nuria se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con estruendo. Esto es mentira. Todo esto es mentira. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. Óscar me obligó. Él me manipuló. Yo nunca quise. Señaló a su esposo con el dedo tembloroso. Diles la verdad. Diles que fue tu idea. Óscar la miró con desprecio absoluto. Estás loca. No sé de qué habla tu padre. Pero su voz carecía de convicción. Retrocedió unos pasos cuando varios invitados lo miraron con hostilidad. Yo me puse de pie lentamente, guardando la carta en mi bolsillo. Miré a Nuria directamente a los ojos por última vez. Esa niña que había enseñado a andar en bicicleta, que había consolado cuando tuvo su primera decepción amorosa, que había acompañado al altar el día de su boda. Esa niña ya no existía. La mujer que tenía delante era una extraña. «Javier», dije volviéndome hacia mi hijo menor. «Nos vamos». Él asintió recogiendo rápidamente a sus hijos. Los pequeños me miraban asustados, sin entender qué estaba pasando. Les sonreí con toda la ternura que pude reunir. «Todo está bien, mis amores. El abuelo solo necesita irse a casa». Nuria corrió hacia mí agarrando mi brazo con desesperación. «Papá, por favor, ¿podemos hablar?» «No hagas esto». Su rostro estaba hinchado por el llanto, el rímel corriendo en líneas negras. Por un instante, un segundo diminuto, sentí que mi resolución flaqueaba. Era mi hija, mi pequeña Nuria. Pero entonces recordé lo que había encontrado. Los extractos bancarios con mi nombre y su letra. Las conversaciones interceptadas donde se reía de mi ingenuidad. Los correos electrónicos planificando cómo conseguir que firmara poderes notariales. Los mensajes calculando cuánto tiempo más tendría que soportar al viejo. Y ese brindis, ese maldito brindis deseándome muerto. Aparté su mano con suavidad pero firmeza. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Nuria». Mi voz salió más quebrada de lo que pretendía.
Hace mucho tiempo que dejaste de ser mi hija. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Podía escuchar a Nuria gritando, sollando, maldiciendo. Escuché platos rompiéndose, sillas arrastrándose, el caos expandiéndose detrás de mí. Pero no me detuve. Javier caminaba a mi lado, sus hijos tomados de su mano, y Baltazar nos seguía unos pasos atrás. Afuera, el aire frío de marzo me golpeó el rostro. Respiré profundo, intentando calmar el temblor que había comenzado en mis manos. Javier puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien, papá?» Asentí, aunque no estaba seguro si era verdad. «Estaré bien, hijo. Estaré bien». Los niños subieron al coche de Javier. Baltasar se acercó, su expresión mezcla de preocupación y admiración. «Andrés, eso fue. No tengo palabras». Se quedó callado un momento. «¿Necesitas algo? ¿Quieres venir a casa?» Rosa preparó comida. «Gracias, amigo, pero necesito estar solo esta noche». Le estreché la mano con fuerza. «Ya hablamos mañana». Subí a mi coche y conduje hacia mi apartamento en silencio. Las calles de Valencia pasaban borrosas por la ventana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón del salón, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia las calles iluminadas. Mi teléfono no paraba de sonar. 37 llamadas perdidas de Nuria. 19 mensajes de texto que no abrí. 2 llamadas de números desconocidos que probablemente eran Óscar. Lo puse en silencio y lo dejé sobre la mesa. Necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento. Porque 4 meses atrás yo era un hombre completamente diferente. Un padre confiado, quizás demasiado ingenuo que creía conocer a sus hijos. Déjenme llevarlos a ese día de noviembre cuando todo comenzó a derrumbarse. Era un martes ordinario. Yo había ido al supermercado, comprado el periódico, regresado a casa para preparar mi almuerzo. Vivía solo desde que Pilar falleció y había aprendido a cocinar recetas básicas. Estaba cortando tomates cuando sonó el teléfono fijo. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me impulsó a levantar el auricular. «Señor Andrés Molina Vega», preguntó una voz femenina profesional. «Le hablo del Banco Santander, Departamento de Seguridad. Necesitamos verificar algunas transacciones recientes en su cuenta». Mi estómago se contrajo inmediatamente. Transacciones recientes. Yo apenas usaba la cuenta corriente. Todo lo manejaba con efectivo o la tarjeta de débito principal. ¿Qué tipo de transacciones? Y pregunté dejando el cuchillo sobre la tabla. La mujer titubeó un segundo. Transferencias internacionales desde una cuenta corporativa registrada a su nombre. Hemos detectado movimientos inusuales por un total de 23.000 euros en los últimos 3 meses. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Señora, yo no tengo ninguna cuenta corporativa». Hubo un silencio largo al otro lado. «Según nuestros registros, usted abrió esta cuenta en nuestra sucursal de la calle Colón en febrero del año pasado. Tiene domicilio fiscal en Avenida del Puerto número 42. Mi cerebro trabajaba frenéticamente intentando procesar la información. Yo nunca había estado en esa sucursal, nunca había abierto cuenta alguna el año anterior, y ese domicilio ni siquiera lo conocía. Necesito que revise esto personalmente, le dije intentando mantener la calma. ¿Hay un error grave o alguien está usando mi identidad? La empleada acordó programar una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono con las manos temblando. Robo de identidad. A mis 64 años, ¿quién tendría acceso a mis documentos personales? Esa noche revisé cada papel en mi escritorio. Facturas, contratos viejos, escrituras de propiedad, todo parecía en orden. Pero entonces recordé algo. El año anterior, después del funeral de Pilar, Nuria había insistido en ayudarme a organizar los documentos importantes. «Papá, déjame ordenar todo esto. Estás demasiado afectado», había dicho con voz dulce.
Pasó toda una tarde clasificando papeles en mi estudio mientras yo descansaba en el sofá, sumido en el dolor. Le había dado acceso completo a todo. Mi DNI, mis cuentas bancarias, mis escrituras. Ella era mi hija. Confiaba en ella ciegamente. Pero ahora, con esa llamada del banco resonando en mi cabeza, una semilla de duda comenzó a germinar. No quería pensar lo impensable. Me obligué a descartar la idea. Nuria jamás me haría daño. Era imposible. Al día siguiente acudí al banco con las piernas temblorosas. La gerente, una mujer de unos 40 años llamada Beatriz Ramos Ortiz, me recibió en su oficina con expresión seria. Extendió varios documentos sobre el escritorio. «Señor Molina, estas son las copias de los formularios de apertura de cuenta». Tomé los papeles con manos inseguras. Allí estaba mi firma, o algo que se parecía muchísimo a mi firma. La fecha 14 de febrero del año anterior. Dirección Avenida del Puerto 42. Teléfono de contacto que no reconocía. Correo electrónico que nunca había usado. Todo estaba meticulosamente falsificado. ¿Reconoce esta firma?, preguntó Beatriz, observándome atentamente. Comparé el trazo con mi firma real en mi DNI, similares pero no idénticas. Quien lo hizo tenía práctica. Había estudiado mi forma de escribir. «Se parece, pero no soy yo», respondí con voz ronca. «Alguien falsificó esto». Beatriz asintió gravemente. Lo sospechábamos, por eso activamos la alerta. Me mostró extractos de movimientos, transferencias a cuentas en el extranjero, retiros en efectivo, pagos a comercios de lujo. Todo sumaba 83.000 euros hasta la fecha. 83.000 son de mis ahorros de toda una vida. Necesitamos hacer una denuncia policial, explicó Beatriz, y congelar todas las cuentas asociadas. También revisaremos las grabaciones de seguridad del día de apertura. Me entregó más papeles. Mientras tanto, ¿tiene idea de quién podría tener acceso a sus documentos personales? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Tenía una idea horrible que me negaba a aceptar. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que nos aterrorizan, ya lo sabía. Salí del banco sintiéndome 10 años más viejo. El sol de noviembre me cegaba mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de Valencia. Necesitaba pensar, necesitaba entender, pero sobre todo necesitaba estar equivocado. Quizás era un empleado corrupto del banco. Quizás alguien había robado mis datos de algún sitio web. Cualquier explicación era mejor que la que mi mente insistía en susurrar. Recordé la calle Colón, la sucursal donde supuestamente yo había abierto esa cuenta. Tomé el metro hasta allí, como si caminar por ese lugar pudiera darme respuestas. Era una oficina bancaria moderna, con puertas automáticas y guardias de seguridad. Entré fingiendo revisar unos folletos publicitarios, observando las cámaras en el techo. Beatriz me había prometido conseguir las grabaciones, pero yo no podía esperar. Durante los siguientes días me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada conversación reciente con Nuria, cada visita que me había hecho en los últimos meses. Ella venía a verme regularmente después de la muerte de Pilar. «Para que no estés solo, papá», decía siempre. Me traía comida casera, limpiaba un poco, se quedaba a tomar café. Yo lo interpretaba como amor filial. Ahora, cada recuerdo adquiría un matiz siniestro. Una semana después de mi visita al banco, decidí hacer algo que me avergonzaba profundamente. Contraté a un abogado, no cualquier abogado, sino Vicente Soria Marín, un viejo conocido del mundo empresarial especializado en delitos financieros. Nos reunimos en su despacho cerca de la plaza del ayuntamiento. El lugar olía a madera pulida y libros antiguos. Andrés me saludó estrechando mi mano con firmeza. Había envejecido desde la última vez que nos vimos. Su cabello completamente gris ahora, pero sus ojos seguían siendo agudos.
Me alegro de verte, aunque quisiera que fuera en mejores circunstancias. Cuéntame todo. Le expliqué la situación durante casi una hora. Las cuentas falsas, los 83.000 euros desviados, mis sospechas sobre Nuria. Vicente tomaba notas meticulosas en su libreta de cuero. Cuando terminé, él se quedó callado largo rato tamborileando los dedos sobre el escritorio. «Necesito ser brutalmente honesto contigo», dijo finalmente. «Si tu hija está involucrada, esto es más grave de lo que imaginas. No estamos hablando solo de un delito económico. Estamos hablando de un plan premeditado ejecutado durante meses, quizás años. Falsificación de documentos, fraude bancario, apropiación indebida». Hizo una pausa. «¿Estás preparado para las consecuencias de investigar esto?» Mi garganta estaba seca. «Necesito saber la verdad, Vicente, sea cual sea». Él asintió gravemente. «Entonces empezaremos con discreción absoluta. Voy a contratar un investigador privado de confianza. Vamos a revisar todas tus cuentas, todos tus movimientos financieros de los últimos 3 años y vamos a vigilar a tu hija». La última frase me golpeó como un puñetazo. ¿Vigilar a mi propia hija? ¿En qué se había convertido mi vida? Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Por fuera, yo mantenía mi rutina normal. Salía a caminar por el jardín del Turia. Compraba el pan en la panadería de siempre. Saludaba a los vecinos, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que Nuria llamaba, yo tenía que fingir normalidad. «Hola papá, ¿cómo estás? ¿Te preparo algo de comer este fin de semana?» Y yo respondía con voz que esperaba sonara natural. «Claro, hija, cuando quieras». Pero ya no podía mirarla igual. Estudiaba cada gesto, cada palabra, buscando señales de culpabilidad o engaño. Cuando venía a visitarme, yo observaba cómo sus ojos recorrían el apartamento, cómo abría el buzón para ayudarme con el correo, cómo preguntaba casualmente por mis finanzas. «¿Ya pensaste en hacer un testamento, papá? A tu edad es importante tener todo en orden». A tu edad, como si yo estuviera al borde de la tumba. Tenía 64 años, estaba perfectamente sano. Mi médico me había dado resultados excelentes en el último chequeo. Pero ella hablaba como si mi muerte fuera inminente, casi esperada. Vicente me llamó 3 semanas después. «Necesito que vengas al despacho. Ya tengo información». Su tono era sombrío. Llegué con el estómago revuelto, preparándome para lo peor. Él cerró la puerta con cuidado y extendió una carpeta manila sobre su escritorio. «Andrés, siéntate, por favor». Abrió la carpeta despacio. Dentro había extractos bancarios, fotografías, transcripciones de correos electrónicos. «Tu hija ha estado desviando dinero sistemáticamente desde hace 2 años. Utilizó copias de tu DNI, que obtuvo cuando te ayudó a organizar documentos después del funeral de tu esposa. Abrió 4 cuentas diferentes en 3 bancos distintos». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Vicente continuó implacable. «El dinero se transfiere a cuentas offshore. Luego regresa blanqueado a través de inversiones ficticias. El total confirmado hasta ahora es de 83.000 euros, pero podría ser más. Estamos rastreando otras operaciones». Me mostró fotografías de Nuria entrando a oficinas bancarias, firmando documentos. «Hay más», dijo Vicente sacando otro conjunto de papeles. «Conseguimos acceso a algunos correos electrónicos entre tu hija y sus amigas. Lee esto». Me pasó varias hojas impresas. Mis manos temblaban mientras comenzaba a leer. Era un correo de Nuria a una tal Mónica fechado 6 meses atrás. «No aguanto más las visitas obligatorias al viejo. Cada domingo es una tortura fingir que me importa. Pero Óscar dice que tengo que mantener las apariencias hasta que todo esté listo. Solo espero que no tarde mucho más en estirar la pata». Ja, ja, ja. Sentí náuseas. Seguí leyendo otro correo. Este de hace 3 meses. Conseguí acceso a otra cuenta. Ya vamos por 70.000. Mi padre ni se entera de nada. Está demasiado deprimido desde que murió mamá. Es casi demasiado fácil.
Dejé caer los papeles sobre el escritorio. No podía seguir leyendo. Vicente me observaba con compasión genuina en sus ojos. Lo siento muchísimo, Andrés. Sé que esto es devastador. Devastador no alcanzaba para describir lo que sentía. Era como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Mi hija, la niña que yo había criado, que había cargado sobre mis hombros en el parque, que me había regalado dibujos en el Día del Padre, me estaba robando sistemáticamente mientras esperaba que muriera y se reía de ello con sus amigas. ¿Qué hago? Y pregunté con voz rota. Dime qué debo hacer, Vicente. Él se recostó en su silla estudiándome. Legalmente tienes opciones. Podemos presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Con las pruebas que tenemos, el caso es sólido. Pero hizo una pausa significativa. Es tu hija. Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Ella enfrentará consecuencias penales. Me quedé callado largo rato. Afuera, el tráfico de Valencia rugía indiferente a mi agonía personal. Pensé en Pilar, mi esposa fallecida. Si ella estuviera viva, ¿qué diría? ¿Habría visto señales que yo pasé por alto? ¿Habría podido evitar esto? Pero entonces recordé algo más. Recordé cómo Nuria había cambiado después de casarse con Óscar hace 6 años. Como las visitas se volvieron menos frecuentes, más tensas. Como siempre había una razón para pedir dinero prestado. Una inversión inmobiliaria que nunca se concretó. Un negocio que necesitaba capital inicial. Reparaciones urgentes en su apartamento. Pilar había estado preocupada. Yo lo recordaba ahora. Andrés, algo no está bien con Nuria. Me había dicho meses antes de enfermarse. Ese hombre la está cambiando. Yo no quise escuchar. Defendí a mi yerno. Defendí a mi hija. Necesito pensarlo. Le dije finalmente a Vicente. Dame unos días para procesar todo esto. Esa noche hice algo que jamás había hecho. Fui a la casa de Nuria sin avisar. Vivía en un edificio moderno en Ruzafa, un barrio que se había puesto de moda entre jóvenes profesionales. Llegué pasadas las 9 de la noche cuando sabía que estarían cenando. Toqué el timbre. Óscar abrió la puerta sorprendido de verme. Andrés, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Su sonrisa era falsa, forzada. Detrás de él escuché la voz de Nuria. ¿Quién es amor? Cuando me vio, su expresión cambió brevemente. Un destello de pánico antes de recomponerse. Papá, pasa, todo bien. Solo pasaba por aquí y quise saludarlos. Mentí con naturalidad que me sorprendió. Entré al apartamento. Era espacioso, decorado con muebles caros, demasiado caros para lo que Nuria ganaba como diseñadora gráfica freelance y Óscar como empleado administrativo. Alfombras persas, un televisor enorme, cuadros originales en las paredes, todo pagado con mi dinero robado. Siéntate, papá. ¿Quieres cenar algo? Ofreció Nuria nerviosa. Yo decliné diciendo que ya había comido. Me senté en el sofá de cuero italiano mientras observaba cada detalle. Sobre la mesa del comedor había papeles dispersos, facturas, extractos. Nuria los recogió rápidamente, demasiado rápidamente, y los metió en un cajón. Conversamos de trivialidades durante 20 minutos. El clima, las noticias, planes para las fiestas navideñas que se acercaban. Todo el tiempo yo los estudiaba. La forma en que Óscar evitaba mi mirada, como Nuria se retorcía las manos constantemente. Los dos actuaban culpables, aunque intentaban disimularlo. En un momento, Nuria fue a la cocina a preparar café. Aproveché para levantarme fingiendo estirar las piernas. Caminé hacia el estudio que tenían al lado del salón. La puerta estaba entreabierta. Miré dentro rápidamente. Sobre el escritorio había un portafolio abierto. Alcancé a ver documentos con el membrete del Banco Santander y mi nombre, Andrés Molina Vega. Mi corazón latía desbocado. Regresé al sofá justo cuando Nuria volvía con el café. Aquí tienes, papá. Me pasó la taza con manos que temblaban ligeramente.
Bebí un sorbo del café amargo mientras la duda se cristalizaba en certeza absoluta. Ya no había duda. No era un empleado corrupto del banco. No era un error del sistema, era mi hija. Mi propia sangre me estaba robando metódicamente mientras yo lloraba la muerte de su madre. Me despedí de ellos media hora después, abrazando a Nuria como siempre hacía. Ella se aferró a mí un segundo más de lo normal. «Shin, te quiero, papá», susurró. Yo no pude responder. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Pasé noches enteras sin dormir, debatiendo conmigo mismo. Una parte de mí quería confrontarla, gritarle, exigirle explicaciones. Otra parte quería fingir que nada había pasado, que todo era un malentendido horrible. Pero la parte racional, la que Vicente había despertado, sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no con emoción. Volví al despacho de Vicente una semana después. Esta vez llevaba mi decisión tomada. «Quiero proteger mis bienes», le dije con voz firme. «Todo. Quiero que Nuria no pueda tocar nada más, pero necesito hacerlo sin que ella se entere todavía. Necesito tiempo para preparar todo». Vicente asintió, comprensivo. «Muy bien, vamos a crear una estructura legal impenetrable. Primero, transferiremos todos tus activos a un fideicomiso. Segundo, cambiaremos todas las contraseñas y accesos bancarios. Tercero, prepararemos la documentación para presentar cargos cuando estés listo». Sacó una carpeta nueva. «También sugiero modificar tu testamento inmediatamente». Durante las siguientes 3 semanas reorganizamos mi vida financiera completamente. Vicente trabajó con eficiencia implacable. Transferimos mi apartamento, mis cuentas de ahorro, mis inversiones. Todo quedó bajo protección legal. Javier fue nombrado como fideicomisario junto con Vicente. Mi hijo menor no podía creer lo que estaba escuchando cuando finalmente le conté todo. Nos reunimos en mi apartamento un domingo por la tarde. Javier había venido solo sin los niños. Le mostré todos los documentos, todos los correos electrónicos, todas las pruebas. Lo vi palidecer mientras leía los mensajes de su hermana burlándose de mí. «Papá, esto no puede ser real», murmuró con voz ahogada. «Nuria, no, ella no puede haber hecho esto». Yo tampoco quería creerlo. Respondí con cansancio profundo. «Pero es real, hijo. Todo es real». Javier se levantó del sofá y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Vi cómo sus hombros se sacudían. Estaba llorando. «Siempre supe que Óscar era mala influencia», dijo finalmente. «Pero nunca imaginé que llegaría a tanto. Nunca pensé que Nuria se convertiría en esto». Me acerqué y puse una mano en su hombro. «Mi hijo, el discreto, el trabajador, el que nunca me había pedido nada, mientras Nuria siempre exigía atención y dinero». Javier construyó su vida con esfuerzo propio. Trabajaba como ingeniero civil. Había comprado su casa con su propio salario. Criaba a sus hijos con valores sólidos. Y yo, cegado por la necesidad de ayudar a Nuria, no había valorado suficientemente su integridad. «Necesito que me apoyes en lo que viene», le dije. «Va a ser duro para todos nosotros». Javier se giró secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuenta conmigo, papá». Para lo que sea, nos abrazamos largo rato. Ese abrazo me dio más fuerza que cualquier otra cosa. Diciembre llegó con frío intenso. Las calles de Valencia se llenaron de luces navideñas. Nuria me llamaba con frecuencia preguntando por mis planes para Nochebuena. «Ven a cenar con nosotros, papá. No puedes estar solo en estas fechas». Su voz sonaba dulce, preocupada. Actuaba perfectamente el papel de hija devota. Yo aceptaba sus invitaciones. Comía en su mesa comprada con mi dinero robado y mantenía la máscara de padre agradecido. Pero por dentro algo en mí se había endurecido. Cada vez que la veía recordaba sus palabras. «Espero que no tarde mucho más en estirar la pata».
Cada abrazo falso, cada te quiero, papá mentiroso, cada sonrisa fabricada me alejaba más de la ilusión de tener una hija. Vicente me llamó 2 días antes de Navidad. Ya está todo listo. Tus bienes están completamente protegidos. He preparado el Nuevo Testamento. Nuria y Óscar quedan excluidos totalmente. Todo irá para Javier y tus nietos con una porción para instituciones benéficas. Hizo una pausa. Ahora necesitas decidir cuándo dar el siguiente paso. Cuándo confrontarla. Originalmente pensaba hacerlo después de las fiestas. Dejar que pasara una última Navidad en familia. Aunque fuera una farsa. Pero entonces Nuria mencionó casualmente algo que cambió mis planes. Papá, estamos organizando una fiesta grande para tu cumpleaños en marzo. 5 años es importante. Vamos a invitar a mucha gente. Será memorable. Memorable. La palabra resonó en mi cabeza. Ella quería una celebración grande con testigos, probablemente para mantener su imagen de hija perfecta delante de amigos y familiares. Pero yo podía usar esa misma situación. Si ella quería una escena pública, yo le daría una, solo que no sería la que ella esperaba. Me parece perfecto, hija, respondí con calma. Organiza lo que quieras. Será una noche inolvidable. Pasé los siguientes 3 meses preparándome mentalmente para ese momento. Y ahora estaba aquí, esa noche de marzo, en el restaurante rodeado de 50 personas que acababan de presenciar el brindis más cruel de mi vida. Después de leer mi carta, doblé las hojas cuidadosamente y las guardé en mi bolsillo. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Nuria había dejado de gritar. Estaba de pie junto a su silla caída, el maquillaje corrido por las lágrimas, mirándome con una mezcla de terror y rabia. Óscar había retrocedido hasta la pared, intentando hacerse invisible. Los invitados nos observaban como si estuviéramos actuando en una obra de teatro grotesca. «Papá, por favor». La voz de Nuria se quebró en un sollo. «Podemos arreglar esto. Déjame explicarte». Óscar me presionó, me obligó. Señaló a su esposo con mano temblorosa. Él me amenazó. Dijo que me dejaría si no conseguía más dinero. Todo fue culpa suya. Óscar dio un paso adelante furioso. «¿Qué estás diciendo? Tú fuiste quien planeó todo. Tú falsificaste las firmas. Yo solo te acompañé a los bancos porque me lo pediste». Su máscara de hombre educado se había caído completamente. «No voy a cargar con esto solo. Si ella se hunde, yo cuento toda la verdad». Vi cómo su matrimonio se desintegraba en tiempo real. Años de complicidad criminal, explotando en acusaciones mutuas. Algunos invitados comenzaron a levantarse incómodos buscando la salida. Otros permanecían clavados en sus asientos, fascinados por el drama que se desarrollaba. «Andrés», escuché la voz de Baltazar desde su mesa. Mi viejo amigo se había puesto de pie con expresión de apoyo incondicional. «¿Necesitas algo? ¿Llamamos a alguien?» Otros amigos cercanos asintieron formando un círculo de solidaridad silenciosa alrededor de mí. Pero yo no quería más espectáculo. Ya había dicho lo que necesitaba decir. «Javier, vámonos», repetí con voz más firme. Mi hijo recogió a los pequeños que miraban a su tía con ojos confundidos. «Abuelo, ¿por qué llora la tía Nuria?», preguntó mi nieto de 6 años. «Después te explico, cariño», respondió Javier cargándolo. Caminé hacia la salida con pasos medidos. Nuria intentó seguirme, pero Baltazar se interpuso discretamente. «Déjalo ir, muchacha. Ya hiciste suficiente daño por hoy». Ella lo empujó histérica, pero él no se movió. Otros invitados formaron una barrera humana, permitiéndome salir sin más drama. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada liberadora. Respiré profundo, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo. Javier estaba acomodando a los niños en su coche. «Papá, ven a casa. No deberías estar solo esta noche, pero necesitaba estarlo. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder». «Estaré bien, hijo. Mañana hablamos». Lo abracé fuerte.
Después abracé a mis nietos. Los quiero mucho, mis tesoros. Subí a mi coche con piernas que apenas me sostenían. Durante el trayecto a casa, mi teléfono no dejó de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Lo apagué. Las calles de Valencia pasaban borrosas por mi ventana. Me detuve en un semáforo en rojo y vi reflejo en el espejo retrovisor. Un hombre de 65 años con ojeras profundas y cabello gris, pero con algo nuevo en la mirada. Determinación. Había cruzado un punto sin retorno. Al llegar a mi apartamento, me senté en el mismo sillón donde había pasado aquella primera noche insomne 4 meses atrás, pero esta vez era diferente. Ya no había dudas ni esperanzas de estar equivocado. La verdad estaba expuesta, y aunque dolía como un hierro candente en el pecho, también había una extraña sensación de alivio. Vicente me había advertido que lo siguiente sería aún más difícil. Una semana después de la fiesta, tal como habíamos planeado, presentamos formalmente la denuncia criminal ante la Fiscalía de Valencia. El expediente incluía todos los extractos bancarios, las grabaciones de seguridad de los bancos, los correos electrónicos interceptados, las declaraciones de empleados que habían visto a Nuria firmando documentos con mi nombre. El fiscal asignado al caso, un hombre serio llamado Ricardo Campos Ibáñez, revisó todo el material con expresión grave. «Señor Molina, este es un caso sólido de fraude continuado y falsificación documental. Las pruebas son contundentes». Me miró por encima de sus gafas. «¿Está completamente seguro de querer proceder? Una vez que iniciemos el proceso judicial, será público. Su hija enfrentará cargos penales». «Estoy seguro», respondí sin titubear. «Quiero justicia». Durante esa semana, Nuria había intentado contactarme 132 veces. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Incluso apareció en mi edificio varias veces tocando el timbre hasta que los vecinos se quejaron. Yo no respondí ninguna comunicación. Vicente me había aconsejado mantener distancia absoluta. Cualquier contacto puede complicar el caso legal. Deja que ella hable con su abogado. Porque ahora sí había abogados. Óscar la había abandonado TR días después de la fiesta. Ese fue del apartamento, llevándose solo su ropa, dejándola con todas las deudas y el escándalo. Nuria había contratado a una abogada defensora, Paula Méndez Torrente, que intentó negociar un acuerdo extrajudicial. Vicente rechazó todas las propuestas. «Mi cliente no está interesado en acuerdos». «Esto va a juicio», fue su respuesta atajante. Pasaron 2 meses desde aquella noche en el restaurante. Mayo llegó con temperaturas agradables y flores en los balcones de Valencia. Yo intentaba mantener mi rutina diaria, pero todo había cambiado. Los vecinos me miraban con lástima. Algunos amigos se alejaron incómodos con el escándalo familiar. Otros, como Baltazar, se volvieron aún más cercanos. Una tarde de principios de junio, estaba regando las plantas en mi balcón, cuando escuché el timbre. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Era Nuria. Estaba sola con aspecto demacrado. Había perdido peso. Su ropa colgaba floja en su cuerpo. Tenía ojeras profundas y el cabello sin cuidado. No debía abrir. Vicente me lo había advertido 1000 veces, pero algo en mí vaciló. Era mi hija. Había crecido dentro de Pilar. Yo la había sostenido el día que nació. Recordé noches en vela cuando estaba enferma de pequeña, las historias que le leía antes de dormir, su primera bicicleta, sus lágrimas cuando se raspó las rodillas. Abrí la puerta. Nuria levantó la mirada, sorprendida de que hubiera atendido. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Papá», susurró con voz quebrada, «por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar contigo». Contra todo mi juicio, me hice a un lado. Ella entró lentamente, como si temiera que yo cambiara de opinión.
Se quedó de pie en el salón, retorciendo las manos nerviosamente. Yo cerré la puerta, pero me mantuve cerca de ella sin invitarla a sentarse. Di lo que tengas que decir. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Nuria comenzó a llorar. No eran lágrimas calculadas como las que había visto tantas veces cuando quería algo. Eran sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Lo siento», logró decir entre hipidos. «Lo siento tanto, papá. No sabes cuánto me arrepiento». Permanecí callado observándola. Parte de mí quería abrazarla, consolarla como había hecho durante 38 años. Pero otra parte, la que había leído sus correos burlándose de mí, se mantenía fría e inmóvil. Óscar me abandonó. Continuó limpiándose la cara con las manos. Se llevó todo el dinero que quedaba en nuestras cuentas conjuntas. Tuve que vender el apartamento para pagar deudas. Ahora vivo en una habitación alquilada en Benimaclet. Su voz temblaba. ¿Perdí mi trabajo? Nadie quiere contratarme después del escándalo. Mis amigas no me hablan. Estoy completamente sola. Tú elegiste esta vida, respondí finalmente. Cada decisión que tomaste te trajo hasta aquí. Ella asintió desesperada. Lo sé, fui una idiota. Fui cruel. Fui horrible contigo. Se dejó caer de rodillas frente a mí. Pero soy tu hija. Papá, tu sangre. Por favor, perdóname. Retira la denuncia. Te devolveré cada euro. Trabajaré el resto de mi vida si hace falta. Por un momento, un segundo infinitesimal, sentí que mi determinación se resquebrajaba. La vi como la niña de 7 años que se disfrazaba de princesa que me regalaba dibujos mal hechos, pero llenos de amor. La adolescente que me pedía consejos sobre chicos. La joven que me presentó a Óscar con los ojos brillantes de ilusión. Pero entonces recordé algo más. Recordé ese brindis. El día que mi padre muera será el día más feliz de mi vida. Esas palabras dichas con frialdad calculada, con esa sonrisa cruel delante de 50 testigos. No fue un arranque de ira, fue veneno puro, destilado de años de desprecio. ¿Realmente lo sentiste así? Pregunté con voz ronca. ¿De verdad deseabas mi muerte? Nuria palideció. Sus manos temblaron. Estaba borracha. No pensaba lo que decía. Fue el alcohol hablando. ¡Mentira!, corté con frialdad. Leí tus correos. Leí lo que escribiste cuando estabas sobria, contando los días para heredar, riéndote de mi ingenuidad, llamándome viejo inútil. Mi voz se elevó sin quererlo. ¿Cuántas veces viniste a visitarme fingiendo preocupación mientras robabas mi dinero? ¿Cuántas veces me abrazaste mientras planeabas cómo sacarme más? Ella lloraba sin control ahora con la frente tocando el suelo. No sé qué me pasó. Óscar me cambió. Me hizo creer que el dinero era lo único importante. Me convenció de que tú tenías demasiado y yo necesitaba asegurar mi futuro. Levantó la cabeza mirándome con ojos suplicantes. Pero me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Dame una oportunidad de arreglarlo. Caminé hacia la ventana dándole la espalda. Afuera la vida continuaba normal. Niños jugaban en el parque, parejas paseaban. Ancianos compartían bancos bajo los árboles. El mundo seguía girando indiferente a mi tragedia personal. «Levántate», ordené sin mirarla. Escuché cómo se ponía de pie trabajosamente. «Voy a decirte algo que necesitas entender. El perdón no es un derecho, es un regalo. Y tú destruiste cualquier posibilidad de recibirlo». Me giré para enfrentarla. «Cada noche pienso en tu madre, en cómo se sentiría si viera en qué te convertiste. Y sabes que concluyo siempre que si ella siguiera viva, tampoco te reconocería». Nuria dejó escapar un gemido de dolor ante esa mención de su madre. «Mamá me entendería», susurró. «Ella siempre fue más compasiva que tú». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. «Compasiva», repetí con incredulidad amarga. «Tu madre trabajó toda su vida limpiando casas ajenas para que tú pudieras estudiar en una universidad privada. Se rompió la espalda durante 30 años para darte oportunidades que ella nunca tuvo. Y tú la pagas robándome los ahorros que construimos juntos.
Caminé hacia la puerta y la abrí. Vete, no tenemos nada más que hablar. Papá, por favor. Nuria intentó acercarse, pero yo levanté una mano deteniéndola. No me obligues a llamar a la policía. Sal de mi casa ahora. Ella se quedó paralizada unos segundos, como si finalmente comprendiera que no había vuelta atrás. Caminó hacia la salida con pasos lentos derrotados. En el umbral se detuvo. Algún día entenderás que cometí errores, pero sigo siendo tu hija. Su voz era apenas un susurro. No respondí con claridad absoluta. Eras mi hija. La mujer que está frente a mí es una extraña que comparte mi apellido. Nada más. Cerré la puerta con suavidad pero firmeza. Escuché sus sollozos al otro lado, después pasos alejándose por el pasillo. Me quedé apoyado contra la puerta durante largos minutos, respirando profundo, sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarse. Había sido más duro de lo que imaginé, pero necesario. Los meses siguientes fueron un borrón de citaciones judiciales, testimonios y papeleo interminable. El proceso legal avanzaba lento, pero inexorable. Vicente me mantenía informado de cada desarrollo. La defensa intenta argumentar que estabas al tanto de las transacciones, que le diste permiso verbal. Es una estrategia desesperada. No tiene sustento. En septiembre, 8 meses después de aquella fiesta de cumpleaños, llegó el día de mi testimonio ante el juez instructor. Entré a la sala con Javier a mi lado. Nuria estaba sentada en el banco de los acusados junto a su abogada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una dureza nueva que no le conocía. El fiscal Ricardo Campos me guió a través de las preguntas. Tuve que relatar cronológicamente cada descubrimiento, cada prueba, cada mentira. Mi voz se mantenía firme, pero sentía un peso enorme en el pecho. En un momento dado, el juez, un hombre de unos 50 años llamado Gabriel Fuentes Salas, me preguntó algo que me desarmó. Señor Molina, comprendo que esto es extremadamente difícil, pero necesito que me responda con total honestidad. Hizo una pausa. En algún momento, durante estos meses, consideró retirar la denuncia, hablar con su hija directamente para resolver esto en familia. La sala quedó en silencio absoluto. Todos esperaban mi respuesta. Miré al juez directamente. Sí, su señoría, lo consideré. Durante semanas no pude dormir debatiéndome con esa pregunta. Respiré hondo, pero entonces recordaba que no estamos hablando de un error. Estamos hablando de un plan ejecutado durante 2 años, de falsificaciones meticulosas, de mentiras elaboradas, de dinero robado sistemáticamente mientras yo lloraba la muerte de mi esposa. Mi voz se quebró ligeramente y recordaba ese brindis, esas palabras deseando mi muerte. Y comprendí que perdonar esto no sería amor paternal, sería complicidad con el abuso. El juez asintió lentamente tomando notas. La abogada de Nuria pidió permiso para hacer preguntas. Señor Molina, ¿es cierto que usted tiene otro hijo, Javier Molina Castillo? Asentí. Y es cierto que él es ahora el único beneficiario de su testamento. Volví a asentir viendo hacia dónde iba. ¿No le parece conveniente que usted haya desheredado a mi clienta precisamente cuando ella más necesitaba apoyo familiar? Vicente se puso de pie inmediatamente. Objeción. La letrada está insinuando motivos espurios, sin fundamento. El juez sostuvo la objeción, pero permitió que yo respondiera si deseaba. Mi hijo Javier nunca me ha pedido nada, dije mirando directamente a la abogada. Construyó su vida con trabajo honesto, nunca falsificó mi firma, nunca robó mi dinero, nunca deseó mi muerte públicamente. El testamento refleja simplemente la realidad. Tengo un hijo que merece mi confianza y otro que la destruyó. Paula Méndez cambió de táctica. Señor Molina, mi clienta sostiene que usted era consciente de las dificultades económicas de su matrimonio
que en múltiples ocasiones mencionó que deseaba ayudarlos financieramente. ¿Es eso cierto? Es cierto que sabía de sus dificultades, admití, y es cierto que los ayudé económicamente en varias ocasiones con préstamos que nunca me devolvieron. Por cierto, hice una pausa, pero hay una diferencia abismal entre pedir ayuda y robar, entre aceptar un regalo y falsificar documentos bancarios. El interrogatorio continuó durante casi 2 horas. Cada pregunta era un cuchillo reabriendo heridas. Tuve que describir mi relación con Nuria desde su infancia. Tuve que admitir que sí había sido un padre presente y cariñoso, que sí la había malcriado. Quizás que sí. Después de la muerte de Pilar busqué refugio en mis hijos. Cuando finalmente salí de la sala, me sentía completamente agotado. Javier me esperaba en el pasillo. «Lo hiciste bien, papá. Fuiste claro y honesto». Pero yo no me sentía bien. Me sentía vacío, como si hubiera perdido algo fundamental de mí mismo en ese proceso. El juicio se extendió durante meses. Hubo más testimonios, más pruebas presentadas, más audiencias interminables. Vicente me mantenía actualizado constantemente. La Fiscalía pide 3 años de prisión y restitución completa de los 83.000 € más intereses. La defensa argumenta circunstancias atenuantes. Es delincuente primaria. Estaba bajo influencia psicológica de su exesposo. Mostró arrepentimiento. Finalmente, en febrero del año siguiente, casi un año después de mi cumpleaños fatídico, llegó el día del veredicto. La sala del juzgado estaba concurrida que en audiencias anteriores. Solo estábamos los abogados, Nuria, yo, Javier y algunos periodistas que habían seguido el caso. El juez Fuentes entró con expresión solemne. Todos nos pusimos de pie. Él se sentó, revisó sus documentos durante lo que pareció una eternidad y finalmente habló. El tribunal ha deliberado extensamente sobre este caso. Es particularmente doloroso cuando los delitos se cometen dentro del núcleo familiar, destruyendo vínculos que deberían ser sagrados. Miré a Nuria. Estaba pálida, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ya no lloraba. Había una resignación profunda en su postura. Considerando todas las pruebas presentadas, continuó el juez. Este tribunal encuentra a Nuria Molina Castillo culpable de fraude continuado, falsificación de documentos públicos y apropiación indebida. Hizo una pausa. Sin embargo, también consideramos los atenuantes. La acusada es delincuente primaria. No tiene antecedentes penales y existe evidencia de que actuó parcialmente bajo presión de su exesposo. Vicente me tocó el brazo suavemente, anticipando la sentencia. Por lo tanto, este tribunal condena a la acusada a 2 años de prisión, suspendidos condicionalmente durante 4 años. La acusada cumplirá 300 horas de trabajo comunitario y deberá restituir la suma total de 83.000 €, más intereses calculados en 12.500 €, para un total de 95.500 € en pagos mensuales durante 10 años. El juez miró directamente a Nuria. Si la acusada comete cualquier delito durante el periodo de suspensión, cumplirá automáticamente la pena de prisión. ¿Queda claro? Nuria asintió con voz apenas audible. Sí, su señoría, no hubo prisión. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió que la justicia había sido insuficiente. 95.500 € pagados durante 10 años significaban 795 € mensuales. Con su situación laboral precaria, sería una carga pesada, pero no imposible. Las 300 horas de trabajo comunitario la obligarían a enfrentar consecuencias tangibles. Salimos del juzgado bajo una llovizna fina de febrero. Vicente estrechó mi mano. Es una sentencia justa, Andrés. No obtuviste la cárcel, pero ella enfrentará las consecuencias durante años. Y lo más importante, quedó registrado legalmente lo que hizo.
Su reputación quedó manchada permanentemente. Javier condujo de regreso a mi apartamento. Durante el trayecto, ninguno habló. Solo el sonido de los limpiaparabrisas rompía el silencio. Cuando llegamos, mi hijo finalmente preguntó: «¿Cómo te sientes?». Tardé en responder. ¿Cómo me sentía? No era satisfacción, no era alegría, no era siquiera alivio completo. Era algo más complejo, más profundo. «Me siento triste», admití finalmente. «Gané legalmente, pero perdí una hija. No hay victoria real en eso». Javier asintió con comprensión. «Lo sé, papá, pero hiciste lo correcto. No podías permitir que te destruyera». Esa noche, solo en mi apartamento, saqué una caja vieja del armario. Dentro había fotografías de Nuria durante su infancia, su primer día de colegio sonriendo sin dientes, sus cumpleaños rodeada de globos, su graduación universitaria abrazando a Pilar y a mí con orgullo, la foto de su boda radiante con el vestido blanco. Miré cada imagen durante horas llorando silenciosamente. Esa niña había existido. Esa joven llena de sueños había sido real. ¿En qué momento se perdió? Cuando el amor se transformó en codicia. Cuando yo, su padre, pasé de ser su héroe a ser un obstáculo entre ella y el dinero. Quizás nunca tendría esas respuestas, quizás no importaba. Ya lo hecho estaba hecho. Ella había tomado sus decisiones y yo las mías. Guardé las fotografías de vuelta en la caja y la cerré. No las tiré, no podía. Eran recuerdos de alguien que ya no existía, pero que había existido alguna vez. Los meses siguientes fueron de ajuste lento a esta nueva realidad. Nuria comenzó a pagar la restitución mensualmente. 900 euros. Llegaban a mi cuenta cada mes, puntuales como un reloj. Nunca los toqué. Los doné inmediatamente a una fundación que ayudaba a personas mayores víctimas de fraude familiar. Cada euro que ella pagaba iba directo a ayudar a otros que habían sufrido lo mismo que yo. Era mi manera de darle propósito a ese dinero manchado. 2 años han pasado desde aquella noche en el restaurante. Hoy tengo 67 años y vivo en un chalet pequeño que compré en Alicante, cerca del mar. Me mudé de Valencia hace 1 año porque necesitaba empezar de nuevo en un lugar sin recuerdos dolorosos en cada esquina. Aquí el aire huele a sal, las mañanas son tranquilas y nadie me conoce como el hombre cuya hija lo traicionó. Javier me visita cada 2 semanas con mis nietos. Ellos han crecido mucho. El mayor ya tiene 8 años y me enseña los dibujos que hace en el colegio. El pequeño de 6 siempre pregunta por qué la tía Nuria no viene nunca. Javier y su esposa Laura les han dicho que la tía vive lejos y está muy ocupada. Algún día tendrán edad para entender la verdad, pero no ahora. Que conserven su inocencia un poco más. Mi rutina es simple, pero satisfactoria. Despierto temprano. Camino por la playa mientras sale el sol. Desayuno en un café que está frente al paseo marítimo. El dueño, un hombre andaluz llamado Paco, me conoce ya y siempre tiene mi café listo cuando llego. Después leo el periódico, hago la compra, cocino mi almuerzo. Por las tardes trabajo en el jardín que he creado en el patio trasero. Tomates, lechugas, hierbas aromáticas. Pilar siempre quiso tener un huerto. Ahora lo tengo por los 2. Las noches son las más difíciles. Es cuando los pensamientos llegan sin invitación. Me pregunto dónde estará Nuria, cómo vivirá. Sé por Vicente que sigue cumpliendo sus pagos mensuales, que completó las horas de trabajo comunitario. Trabaja en una tienda de ropa en Valencia, gana el salario mínimo, vive en un estudio diminuto en las afueras. Óscar se casó de nuevo con otra mujer y se mudó a Madrid. No volvió a contactarla. A veces en esas noches oscuras me pregunto si fui demasiado severo, si debía haberle dado una segunda oportunidad. Pero entonces recuerdo que ella tuvo 1000 oportunidades de arrepentirse durante esos 2 años que me robó. 1000 momentos donde pudo detenerse, confesarlo, pedir perdón genuino
y eligió no hacerlo. Eligió continuar, profundizar la traición, reírse de mi dolor. El otro día, mientras regaba mis plantas, sonó el teléfono. Era un número desconocido de Valencia. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Papá, la voz de Nuria. No la escuchaba desde aquel día en mi antiguo apartamento. Hace casi 2 años. Se escuchaba cansada, rota. ¿Qué quieres? Y pregunté con voz neutral. Solo quería saber cómo estás. Hubo un silencio largo. Me enteré de que te mudaste. Javier no me dice dónde vives, pero sé que estás bien. Otra pausa. Yo estoy cumpliendo con todo lo que el juez ordenó. Pago cada mes. Terminé el servicio comunitario. Estoy intentando reconstruir mi vida. No respondí. No sabía qué decir. Ella continuó, su voz quebrándose. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento cada día. Que veo tu cara en mis pesadillas. Que el peso de lo que hice me está destruyendo lentamente. Escuché su respiración agitada. Fui una monstruo contigo, y ahora entiendo que algunas cosas no se pueden reparar. Pero necesitaba que escucharas esto al menos una vez. Cerré los ojos sintiendo el sol cálido en mi rostro. Te escuché, dije finalmente. Pero eso no cambia nada, Nuria. Espero que encuentres paz algún día. Espero que aprendas a vivir con las consecuencias de tus acciones. Pero hazlo lejos de mí. Lo sé, susurró. Adiós, papá. Adiós. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente. Baltazar, que había venido a visitarme ese fin de semana, salió al jardín. ¿Todo bien? Sí, respondí guardando el teléfono. Todo bien. Y era verdad. No me sentía destrozado como esperaba. Me sentía en paz. Había elegido mi dignidad sobre el amor condicional. Había establecido límites que nunca debí permitir que se cruzaran. Y aunque el precio fue perder una hija, gané algo más valioso, mi autorrespeto. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario, reflexiono sobre todo lo vivido. El amor paterno es poderoso, pero no debe ser ciego. Perdonar no significa aceptar el abuso. Y a veces la mayor lección que podemos enseñar es que las acciones tienen consecuencias reales e irreversibles. Me arrepiento de haber denunciado a Nuria. No me duele haberla perdido cada día, pero ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. La vida no es blanco y negro. Es una inmensidad de grises donde debemos navegar con brújula moral, aunque el camino sea solitario y doloroso. Miro por la ventana hacia el mar Mediterráneo. Las olas continúan su danza eterna, indiferentes a los dramas humanos. Mañana será otro día. Javier vendrá con los niños. Cocinaré paella en el jardín. Reemos juntos. Y eso descubrí. Es suficiente. No necesito redención ni reconciliación familiar. Necesito paz. Y finalmente, después de 2 años, la estoy encontrando. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.